Hoy trabajamos con el enfoque de métodos mixtos y sus diseños, descripciones, aplicaciones y procesos, y también vamos a incluir la investigación en acción como parte del enfoque de los métodos mixtos. Objetivos para este webinar: identificar las características de los diseños con métodos mixtos, diferenciar los diseños con métodos mixtos en cuanto a énfasis, aplicación y proceso, y finalmente distinguir la aplicabilidad de la investigación en acción con base en sus métodos. La vez pasada estuvimos trabajando con la investigación cualitativa, por tanto, repasamos un poquito para conectar con lo que estamos haciendo hoy. Vimos que la investigación cualitativa obviamente pues, se ponía énfasis en las cualidades más que en las cantidades o en un análisis estadístico meramente por recopilación de datos cuantitativos. Así que siempre íbamos a indagar de forma más profunda y el proceso era más bien inductivo en cuanto a que se recopila información y de cada uno de los detalles conformamos el todo. Y así pues podemos ver la característica holística de la investigación cualitativa. Pusimos énfasis en las preguntas para guiar el pensamiento en torno a por qué recibir o tener un razonamiento muy acorde con lo que es la selección del enfoque cualitativo. Principalmente estuvimos hablando de esas posibilidades de indagar de forma cualitativa que no siempre se pueden lograr con la investigación cuantitativa, para resumir en esas 6 características que vimos antes. Y cuando hablamos de los diseños, presentamos los 8 diseños cualitativos, poniendo mayor énfasis en la indagación. Por eso dice aquí énfasis en los diseños, es decir, que de acuerdo con la indagación que se iba a realizar, entonces se trabajó con la elección de cada diseño. Y si ese énfasis no podía ser explícito por nosotros, es decir, no lo podíamos identificar claramente para alguno de los diseños, pues teníamos la oportunidad de utilizar lo que era una modalidad exploratoria por medio de un estudio cualitativo básico en el que no se utiliza un diseño específico. Y gracias a eso, pues pudimos entonces aprender cómo elegirlos. Luego vimos las particularidades de cada diseño, así que no tanto por el énfasis, sino lo que se hacía en cada diseño, y así se podría tener una mejor visión de cómo poner énfasis en ese diseño cualitativo. Ahora, pasando a lo que es el enfoque de métodos mixtos, pues el enfoque de métodos mixtos es un enfoque que ha tomado auge, no digamos recientemente, pero por lo menos a finales del siglo pasado, y por tanto es la manera como de unir las dos mejores cualidades que tiene la investigación cuantitativa con la cualitativa, y a su vez minimizar las limitaciones que tiene cada una. Eso lo veremos ya mismo en las definiciones. Cuando trabajamos, esto es un grupo de autores que trabajan en su publicación de métodos mixtos, y en su definición pusieron énfasis en que el investigador recopila y analiza rigurosamente ambos tipos de datos cuantitativos y cualitativos para responder esas preguntas de investigación, y en el caso de la parte cuantitativa, pues pudiera tenerse alguna hipótesis que se pudiera verificar. Estos autores añadieron lo siguiente: se integran datos y la información y sus respectivos resultados y hallazgos. Observen el vocabulario. Datos, mayormente lo hacemos para referirnos a la investigación cuantitativa, e información para referirnos a la recopilación cualitativa. Y asimismo tenemos diferenciación entre resultados, que vienen mayormente de ese análisis estadístico, y los hallazgos, que provienen de ese análisis cualitativo. Este asunto de la información es más tradicional en el contexto nuestro en Puerto Rico. Pues si usted lee en inglés no va a encontrar data and information, pero sí en inglés va a encontrar results and findings como diferenciado. También organizamos procedimientos como parte de diseños específicos que tengan una lógica para poder realizar el estudio, es decir, que haya una coherencia en lo que presentamos como investigación con métodos mixtos. Ya vimos la vez pasada en la investigación cualitativa
comienzan a introducirse incluso datos y algún resultado cuantitativo, pero es meramente descriptivo. No entramos en nada de corte inferencial, no hay estadísticas mucho más específicas, así que se puede hacer un pequeño perfil de los sujetos, se puede trabajar con alguna información, si no es relevante, mencionar cuántas veces se repite algo o el patrón cómo se da entre los participantes, etcétera. Pues eso no es una investigación mixta porque es como de los mismos procesos cualitativos que en esa indagación se ha dado una recopilación cualitativa, pero es importante resaltar ciertas cosas porque le parece al investigador que es relevante hacerlo, pero no significa que con eso ya cambió el enfoque. Y por último, pues los procedimientos que se trabajan en investigación cualitativa, que son procedimientos más bien combinados, pues también están con sustentación teórica y filosófica de acuerdo con su naturaleza. Aquí hay que resaltar que por esto no se le llama investigación mixta, le llamamos metodología mixta. ¿Por qué? Porque no existe esa metodología mixta. Lo que existe es un enfoque en el que se combinan ambas metodologías. No existe, como dicen los puristas cualitativos, que no existe un dato mixto como tal, que sea a la vez cuantitativo y cualitativo, pero no tanto por eso, sino es que cada una de las investigaciones o de las metodologías principales tienen todo su proceso ya sustentado teórica y filosóficamente hablando. Es decir, el paradigma como tal, cuantitativo y cualitativo, está muy trabajado desde lo que es su ontología o la concepción de la realidad, la epistemología, es decir, el conocimiento que se genera, y la metodología, cómo se genera ese conocimiento. Entonces, teniendo esos tres pilares que son de los paradigmas, pues en la investigación mixta no vamos a tener pilares nuevos, sino que vamos a unir esos pilares en esta investigación. Así que por eso es que le dice que esto está enmarcado en procedimientos más bien teóricos y filosóficos de acuerdo con esas metodologías anteriores. Macmillan, por su parte, indicó que cuando utilizamos múltiples métodos en un mismo estudio, el investigador es más capaz de combinar enfoques para obtener y analizar datos, de acuerdo con lo que se está preguntando en la investigación. Es decir, eso que sea más capaz, es decir, que enriquece su proceso. No es que obviamente seamos más en el sentido de investigadores, sino que aprovechamos esa destrezas, esos conocimientos que tenemos para combinarlos en un mismo estudio y de ahí entonces poder dar respuesta a las preguntas que nos planteamos. Así que ese enfoque puede variar y dependerá obviamente de esas cualidades que nosotros tengamos como investigadores para poderlas combinar acertadamente. Estos otros autores indicaron el asunto de los métodos mixtos es más bien por la combinación de enfoques cuantitativo y cualitativo y la inclusión de ambos tipos de datos, cuantitativos y cualitativos, en un solo estudio. Esto, pues básicamente estamos combinando métodos y obviamente cada método me va a llevar al tipo de datos o información de acuerdo con su naturaleza. Así que el propósito de utilizar los métodos mixtos es potenciar esa sinergia y fortaleza. Cuando hablamos de sinergia es el potencial que tiene la unión de dos o más cosas, pues cuando hablamos de dos o más cosas, ¿qué son? Pues la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Y de esa forma, potenciar esa fortaleza que tiene la unión hace que los métodos mixtos pues me ayuden a entender mejor ese fenómeno de base que yo estoy teniendo como parte del problema que estoy planteando. Y se hace de una forma más completa, pero siempre que haya posibilidades para hacerlo, porque dice aquí que si lo realizamos por métodos por separado, pues claro, quedaría como que un poco falto de información para completar ese entendimiento del fenómeno. Pero siempre es utilizando la lógica y que se pueda ver la posibilidad tanto de cuantificar como de indagar cualitativamente. Y estos otros autores
pues afirmaron que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos. O sea, ya nos estamos metiendo en que hay todo un sistema para llevar a cabo la investigación desde que se planifica hasta que se culmina. Empírico significa que es a base de esa experiencia investigativa de indagar, analizar, interpretar. Y la parte crítica es que podamos tener ese sentido de encontrar las limitaciones, las fortalezas y hacer de ellos una oportunidad para encontrar un rumbo a seguir en medio del proceso investigativo que obviamente me ayude a realizar unas inferencias que sean más completas. Estos son autores clásicos, los anteriores son autores que citan a estos, así que estos autores son los clásicos en la investigación con métodos mixtos y ellos ya hablaron de una orientación metodológica, o sea, la investigación con métodos mixtos ha evolucionado hasta el punto de ser una orientación metodológica, separada con su propia visión del mundo, vocabulario y técnicas. Y usted dice, pero no me acaba de decir que es la unión. Claro, pero al unirlas ha cobrado un sentido lógico para utilizarlo y por tanto ya lo podemos ver por separado como un enfoque en el que se combinan, sí, las dos metodologías principales, pero a su vez, disculpen, gracias a esa combinación, pues se puede dar una forma de indagar que tenga su identidad propia porque ya tenemos diseños con nombres, tenemos procedimientos a seguir, incluso el proceso lógico que se establece también tiene un vocabulario específico y las técnicas que se utilizan sí son técnicas que principalmente están combinadas entre las anteriores, pero también van teniendo su identidad propia al utilizarse en métodos mixtos. Por tanto, lo que veíamos en el 1998, que estos autores plantearon en su primera publicación como una combinación, simplemente combinar métodos, pasó en el 2003 en su nueva publicación a que se viera esta orientación metodológica porque ya se vio una evolución del uso de los métodos, el sentido lógico que tiene y por tanto ya lo vemos como una forma más de realizar investigación, aunque sea combinando métodos, sí, pero ya estamos teniendo una identidad en torno a procesos específicos. Así que aquí vamos ya a integrar las concepciones filosóficas, métodos, las inferencias, las interpretaciones de esos resultados y hallazgos. Incluso podríamos ver que hay paradigmas que se prestan para que se utilicen métodos mixtos, como es el paradigma del enfoque transformativo o el paradigma de el pragmatismo aplicado a lo que es la investigación, pues en ambos hay que utilizar los métodos disponibles para entender lo que está ocurriendo y de una vez proponer acciones a seguir desde los resultados y hallazgos que se encuentran. Por tanto, ya vemos que esa parte filosófica ya incluso va propiciando la mezcla de métodos. Cuando trabajamos con este enfoque, ya Creswell se unió a Tasha Corey en una publicación y ya ellos están presentando la investigación como en la que el investigador recopila, analiza, integra hallazgos y hace inferencias con el uso de los acercamientos, ya no le llaman enfoque, sino le llaman acercamientos, o métodos cuantitativos y cualitativos en un estudio. Es decir, que ya se ve ese paso en cuestión de esa orientación metodológica más, digamos, más conforme a lo que hacemos hoy día con los métodos mixtos. Ahora bien, cuando trabajamos con métodos mixtos, tenemos que ver que no siempre es adecuado llevar métodos mixtos a una investigación, ni tampoco es adecuado para todos los problemas. Así que en este caso, cuando trabajamos con un problema de investigación, debe ser adecuado utilizar los métodos mixtos porque cuando trabajamos con una de las metodologías principales, pues se queda insuficiente para poder indagar y tratar de identificar las posibles soluciones. Eso es relevante, que usted pueda tenerlo claro, que usted diga, si yo hago esta investigación solamente a base de un proceso de encuesta, ¿a qué llego?
Pues sí, llego a unos porcentajes, llego a unas, y digamos, a veces podríamos hacer comparaciones por las variables que se tengan y más, o relaciones entre variables, pero yo digo, ¿y esto qué me quiere decir? O sea, ¿con esto qué yo hago? Pues sería interesante indagar el por qué se dan esas relaciones, el por qué se dan diferencias entre grupos, e incluso por qué se dan esas tendencias en torno a las frecuencias que se encuentran por las respuestas. En ese sentido, pues ya uno ve que el problema va siendo adecuado para indagar de forma distinta y que se aproveche esa combinación para entenderlo. Así que a veces es necesario explicar resultados, como el ejemplo que acabo de dar, o generalizar hallazgos exploratorios. Cuando usted explora cualitativamente, que luego entonces necesita cuantificar, ampliar la indagación que se hace y entonces así poder generalizar a toda la población. Porque ya vimos en la investigación cualitativa que la generalización no se da en el sentido cuantitativo. Allí más bien se habla de transferibilidad de los hallazgos a un contexto o sujetos similares a los que participan en la investigación. Digamos similares porque no siempre son iguales en sentido estricto, y hablamos de transferibilidad en el sentido de que lo que sea similar a lo que yo estoy investigando, pues tal vez puede estar en la misma línea de los hallazgos que se encuentran acá. Entender un estudio preexperimental, es decir, cuando hablamos de un estudio preexperimental, sé que no hemos trabajado con los diseños cuantitativos, los trabajaremos la semana que viene, el martes, en reposición de aquel taller que se nos suspendió por el receso académico. Pues entonces, entendiendo lo que es un diseño preexperimental, es un diseño que es previo a la experimentación en sentido estricto, con dos grupos, con manipulación y digamos con en un razonamiento más bien ligado a la selección y asignación de participantes para poder identificar causa y efecto en sentido estricto. Así que cuando hablamos de preexperimental hay dos diseños cuantitativos que son previo a esas cualidades estrictas para poder evidenciar causa y efecto sí o sí. Y si yo puedo entender eso que está pasando en ese diseño preexperimental, pues lo hago de forma cualitativa. O sea, previamente, ¿qué pasó con esa manipulación de variables? ¿Qué se encontró en los resultados? E indagar cualitativamente para saber qué pasó ahí y cómo pasó. Comparar múltiples casos. Esto lo podemos hacer porque trabajamos cualitativamente una indagación y luego entramos en una fase de cuantificación y que podamos entender posibles semejanzas y diferencias entre los casos dependiendo de las variables que se midan. Involucrar a los participantes de la investigación. Podemos nosotros trabajar con el asunto de una investigación más bien cualitativa y que se complemente con métodos mixtos, o sea, se añada la parte cuantitativa, y ahí entonces podríamos ver la necesidad entonces de que el participante observe qué ocurrió en esa investigación y cómo de cara al futuro ese participante se puede involucrar en lo que implica la investigación en sí. Ya lo veremos en su momento. Y por último, la evaluación de un programa. Sabemos, por ejemplo, que existen programas, sean de corte educativo o de otro tipo de enfoque, cuando trabajamos las propuestas federales que se convierten luego ya en proyectos, pues siempre se requiere de una evaluación externa. ¿Para qué? Para que se evidencie que lo que se propuso en aquella propuesta, en la implementación, se está cumpliendo tal y como. Y hoy día ya las evaluaciones no siempre están siendo cuantitativas solamente o cualitativas solamente, sino que ya los métodos mixtos cobran una importancia mayor en la evaluación de un programa porque hay información numérica que se debe analizar de forma cuantitativa y hay información más bien de cualidades, características y más que se deben explorar desde un enfoque cualitativo, y eso complementa los hallazgos y resultados que se pueden ver en torno a la eficacia del programa, en torno a la implementación efectiva, en torno a el cumplimiento de lo que se propuso cuando se sometió la propuesta. Así que ya la evaluación de programas no se hace simplemente de un sentido de uno de las dos metodologías principales.
Teniendo esto en cuenta, ahora vamos a entrar a explicar cada una de estas razones para utilizar métodos mixtos antes de entrar a los diseños en sí. Lo primero, existe necesidad de obtener resultados más completos y corroborarlos. Pensemos un momento en que los resultados cuantitativos simplemente, pues sí, me llevan a explicar cuantitativamente lo que ocurre. Usted puede presentar frecuencias, porcentajes y la mayoría de las personas pueden entender lo que es un porcentaje. Incluso nos encantan los porcentajes, ver que se nos digan de esa manera los resultados, son fácilmente entendibles, pero muchas veces tenemos la necesidad de corroborar lo que ocurre de forma cualitativa para tener un entendimiento mayor de qué ocurrió y cómo ocurrió. Así que por eso se ve que sean más completos en ese sentido y corroborables. Esta investigación, pues obviamente se añade esa parte cualitativa para tener ese entendimiento más detallado y vamos a ver un ejemplo. Dice aquí, puede que los resultados cuantitativos y la información cualitativa sean contradictorios. Y usted dice, ¿cómo así? Pues claro, porque hay situaciones en las que no siempre se obtiene lo mismo si se indaga con un solo tipo de investigación. Y usted dice, ¿me podría aclarar un poco? Pues vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo lo vimos con un estudiante de una tesis en la maestría que trabajo yo de investigación y evaluación educativa. El estudiante trabajó con la eficacia, o la autoeficacia más bien, de los estudiantes graduados en su examen calificativo. Y por tanto, cuando se hizo la parte cuantitativa, pues podría ser por deshabilidad social o sencillamente por cómo estaban planteadas las preguntas, pues parecía que todo estaba muy bien, había un nivel alto de autoeficacia, pero el estudiante tenía planteada una parte cualitativa para entender precisamente cómo se daba esa autoeficacia y encontró que sí había unas dificultades, que no era tan alto el nivel como se planteó de forma cuantitativa y se observaron unas dificultades en áreas específicas del examen. Pues en nuestra facultad de educación el examen pues tiene tres componentes, que es el área de fundamentos de la educación, el área de investigación y el área de especialidad de ese programa. Así que principalmente se encontraron dificultades en el área de fundamentos, de cómo pues abordar las preguntas, cómo trabajar pues todos los fundamentos que se habían estudiado, pues cómo complementarlos para que en el examen se pudiera pues tener una respuesta más elaborada. El estudio de esos temas pues era más difícil. En contrario con la parte de investigación, que mayormente el estudiante tiene una línea de investigación que va planteando en sus cursos de investigación, y en los cursos obviamente que son del área de especialidad, pues igualmente hay una línea de acción en torno a lo que se desea realizar como parte de la profesión que ya se está siendo más específica. Pues eso es un dato que nos puede ver el asunto de lo contradictorio que se puede dar en cuestión de resultados y hallazgos, pero esto solamente lo notaríamos si combinamos datos con información. Y usted dice, pero si el estudiante lo dejaba en autoeficacia, ¿estaba mal la investigación? No es que estuviera mal, sino que el estudiante, precisamente de acuerdo con lo que leyó en la revisión de literatura, pues se dio cuenta que combinar los métodos era una mejor opción para poder entender la autoeficacia de forma cualitativa. Y ahí entonces que se da cuenta de que esto ocurre así. Y es un dato que se presentó de forma, digamos, innovadora, porque el estudiante pues no tan solo lo indagó cuantitativamente, sino que cualitativamente pudo ver más allá de las respuestas y encontrar que estas dificultades estaban ahí, pero tal vez como se preguntó en el cuestionario, pues no estaba tan bien planteado, digamos, para que se pudiera observar esa parte de las dificultades específicas que había. Pero bueno, esto es simplemente un ejemplo, pero ya ven que la necesidad de obtener resultados más completos y corroborarlos hace que usted pueda sustentar el uso de los métodos mixtos.
Así que lo ideal es que usted lea lo suficiente preliminarmente para que pueda ver cómo se indaga en torno a ese problema, cuando se mide qué se hace, cuando se indaga cualitativamente qué se hace, y si encuentra la posibilidad de que la combinación hace que se entienda mucho mejor lo que se está investigando, pues aquí tenemos esa razón principal. La necesidad de explicar resultados iniciales. Dice que algunas veces los resultados de un estudio, pues se tiene un entendimiento incompleto. Es un poquito más allá de lo que vimos anteriormente y por eso se da la necesidad de una explicación. El ejemplo que traigo es que los resultados se describen, por ejemplo, relaciones entre variables de forma general, pero el significado de estas suele estar ausente. Y aquí vemos, por ejemplo, la relación entre la preparación del maestro y la retención de sus estudiantes. Y usted diría, bueno, mejor preparación de lo que sea académicamente de ese maestro y mejor preparación para planificar lo que es su clase, pues se puede dar la retención de sus estudiantes, es decir, que el estudiante se mantiene en clase. Pero usted dice, sí, hay una significación estadística evidenciada de forma cuantitativa acerca de esta relación, pero luego la contextualización de esa preparación del maestro y de esa retención del estudiante y entenderlo cualitativamente, pues hace que sea necesario, porque usted dice, ¿cómo esta relación se ve? No significa, y vuelvo otra vez con lo que dije antes, no significa que un estudio correlacional en este caso no sea suficiente, es decir, o no sea una investigación que digamos que está muy bien. Pero si yo veo la necesidad de explicarlo, pues entonces podría indagar, a su vez, en torno a por qué se da esa relación. Y comienzo a identificar posibles factores que incidan en ese fenómeno central que se desprende de esa retención de estudiantes de acuerdo con lo que es la preparación de los maestros para sus clases. Y vuelvo y digo, de acuerdo con la revisión de literatura, usted se va dando cuenta de que esto es necesario, relevante hacerlo y por tanto tiene sentido también expresar esa necesidad de entender en un mismo estudio lo que se va a indagar de forma cuantitativa. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Por lo menos aquí en el chat no tengo. Bien, gracias, Luis. Seguimos con las 6 características para poder elegir el método mixto. Si alguien tiene alguna pregunta a lo largo de ellas, también las puede añadir. La necesidad de explorar antes de administrar instrumentos. Esto es muy interesante porque muchas veces no sabemos qué preguntar. No tenemos las variables identificadas, no las tenemos incluso definidas y por tanto la medición no va a tener un sentido específico en lo que voy a hacer. Incluso a veces la cuestión teórica, o sea, la información teórica que yo encuentro o conceptual, pues tampoco me sirve para sustentar bien lo que va a ser la investigación y encontrar esas posibles definiciones y por tanto hace falta explorar primero para luego medir correcta y completamente. Dice aquí que primero el ejemplo se explora acerca de un fenómeno bajo estudio, se identifican las variables y luego se realizan mediciones para tratar de generalizar esos resultados. Cuando un tema es novel o un tema es nuevo, incluso puede ser un tema que se esté indagando en otros contextos, pero por ejemplo en el contexto puertorriqueño no, y usted debe hacer una contextualización de esa indagación cuantitativa, pues también puede ser. Así que si usted está construyendo un instrumento desde cero para poder identificar las variables necesarias para medir en torno a cualquier asunto, pues si lo hace con métodos mixtos, aprovecha la investigación para indagar primero cualitativamente acerca de lo que va a medir, de ahí va a surgir cómo hacer la medición, surge la construcción del instrumento y luego entonces se aplica ese instrumento y finalmente con los resultados se logra generalizar a la población de acuerdo con el muestreo y las demás cosas que se realicen. Así que en este sentido podemos ver que es necesario hacer la combinación
de métodos en la investigación para que la parte final de esta investigación, que lo que queremos es medir y generalizar a la población, tenga un mayor sentido, coherencia, lógica en torno a lo que se está haciendo. Muchas veces nos encanta, no, yo voy a construir un cuestionario. Y usted comienza a construirlo y ya está, no pasó por ningún proceso de evidencias de validez y por tanto cuando va a cuantificar, la cuantificación que hace queda un poco, digamos, escueta, vacía, no tiene sentido, la gente no sabe qué está contestando y ahí se ve. Un ejemplo concreto les puedo decir. Eh, Tuve un estudiante que estaba trabajando con psicología del deporte. Y ese estudiante pues trajo un instrumento que sí que estaba, el instrumento original es en inglés, que es el de las emociones. Y por tanto, ligadas al deporte, esas emociones pues me hacen ser más eficaz en lo que estoy haciendo o no. Hubo una traducción española, obviamente España pues utiliza el vocabulario de una forma específica y en el contexto puertorriqueño los deportistas utilizan un vocabulario también propio. Y él se dio la tarea de hacer una investigación con métodos mixtos, con un diseño exploratorio y en ese diseño, en la primera fase cualitativa, él hizo un grupo focal con deportistas de diferentes disciplinas y logró adaptar las palabras, incluso que estaban en español, a cómo las diríamos en el contexto puertorriqueño. Algunas son de jerga específica y demás, otras sencillamente es una palabra, un sinónimo que en español lo utilicemos en Puerto Rico más que una palabra que se utiliza en España. Logró incluso reducir, si mal no recuerdo, digamos que eran 28 palabras que tienen que ver con las emociones, y él las logró reducir a 24 porque esas otras 4 en Puerto Rico no tenía sentido utilizarlas. Llegó, preparó el instrumento, o sea, el instrumento contextualizado a lo que es Puerto Rico, y entonces puso a prueba el instrumento y logró identificar bien claras las emociones de esos deportistas para entonces poder trabajar con ellas. Cosas relevantes de esa investigación. Pues el estudiante obviamente lo hizo en el contexto puertorriqueño, lo adaptó al contexto puertorriqueño el instrumento con los debidos permisos y demás. Y entonces encontró que las personas cuando participen pues pueden sentirse identificadas con el vocabulario y poder trabajarse de esa psicología del deporte mucho mejor. ¿Qué pasó en esa parte? Pues, por ejemplo, una persona que esté cansada, una persona que esté pasando por algún problema personal, profesional, etcétera, pues no va a tener un rendimiento mayor en el deporte. Así que este cuestionario, ¿para qué lo utilizan? Para administrarlo antes de las competiciones. Cuestión de que se puedan atender psicológicamente hablando las emociones de los atletas, trabajar con ellas y minimizar lo que debe estar bajo y si está alto y potenciar lo que está bajo, pues ponerlo alto. Y de esa forma el rendimiento del atleta va a ser mejor. Eso está puesto a prueba, evidenciado y demás. No me pregunte más cosas acerca de eso, porque yo no soy del área de psicología del deporte, pero sí le puedo hablar de la forma del instrumento, cómo se planteó y demás. Pues, ahora mismo ese estudiante está pidiendo permiso en España para que la parte que él hizo en Puerto Rico, pues que él pueda tener un poquito más de derechos en esas publicaciones y demás. Y están esos procesos. Pero para que vean que la necesidad de explorar antes de administrar instrumentos es básico en esa construcción. Muchas veces la revisión de literatura pues es suficiente porque ahí va a encontrar todo definido y demás de variables y cómo se hace, pero muchas veces lo que a usted le interesa medir no siempre está muy bien documentado en la revisión de literatura, ni tampoco puede estar guiado hacia dónde usted debe ir. Así que en ese sentido la investigación sería mucho mejor si se hace de esta manera. Existe la necesidad de entender un estudio experimental con métodos cualitativos. Vamos allá.
se añade indagación cualitativa para extender el entendimiento de algún aspecto de la intervención. O sea, de esa manipulación de variables que yo hago, pues si se busca de forma cualitativa, se entiende. Y dice aquí el ejemplo, se pone a prueba un tratamiento médico, pero hubo muchas dificultades para reclutar participantes. Muchas veces, no sé si han tenido la oportunidad de participar de algún ensayo clínico, esto se hace a gran escala, pero hay veces que ciertas enfermedades o ciertas condiciones que tienen las personas es difícil encontrarlas o es difícil que la gente pues se pueda contactar de alguna manera por la razón que sea. Y cuando estamos haciendo ese tratamiento, pues si hay dificultades, pues el ensayo clínico se nos cae. Así que es importante que esta persona, cuando haga la investigación, diga, bueno, hay necesidad de hacer esto con métodos mixtos porque la parte experimental se me está quedando sin poder evidenciar la eficacia de ese tratamiento. Así que esa parte cuantitativa se realiza, pero luego cualitativamente se indaga acerca de las razones para participar. Y ahí vemos quién participa, por qué participa, y en el caso de que no encuentro participantes, pues podría yo tener una inferencia lógica de decir, los que están llegando son los que tienen esto, esto, esto y esto y esto, y tal vez los que no llegan, pues no cumplen con esto que está pasando con estas personas, o sencillamente hay algo en el contacto que no se está llevando a cabo bien. Y ahí las personas le pueden decir, bueno, yo me enteré por tal medio, me enteré por este otro, y usted dice, el medio tal que utilizamos, no lo mencionan. Tal vez ese medio, piense usted que trabajaron con redes sociales, con correos electrónicos, con cartas en el correo postal, pero no había la información necesaria para contactar a los participantes completamente. Hay un sector que no tenga redes sociales, habrá un sector que no tenga tampoco una dirección actualizada postal, habrá algún sector que no tenga correo electrónico y usted dice, bueno, hoy día todo el mundo tiene, ¿no? Todo el mundo no tiene redes sociales, todo el mundo no tiene correo electrónico, todo el mundo no tiene servicio de internet, aunque pensemos que sí. Y el correo postal es una cosa de que yo tengo que tener la información previa para poder contactar esos posibles casos. Es un poco complicado, pero gracias a la indagación cualitativa acerca de por qué las personas están llegando a participar, hace que cuando yo vaya a hacer esto a grande escala, pues tenga en cuenta esas situaciones para poder trabajar y que el contacto con los participantes sea mucho mejor. Así que vemos siempre que está apareciendo, existe la necesidad. Claro, lo dijimos al principio, ¿es necesario utilizar la investigación con métodos mixtos? ¿Por qué? Esas son las razones. Existe la necesidad de describir y comparar tipos de casos diferentes. Y usted dice, ¿cómo que casos diferentes? Ya veremos. Se utilizan métodos mixtos para desarrollar un entendimiento en profundidad de casos, ¿bien? Seguidos de una comparación a base de criterios específicos. Cuando trabajamos, pues quiere decir que estamos trabajando primeramente con una fase cualitativa para profundizar en torno a las particularidades de los casos y luego estos pueden tal vez trabajarse con ellos con una encuesta para compararlos respecto a unos criterios cuantitativos específicos. Es decir, que lo primero que estamos haciendo es la parte cualitativa. Y vemos esto. El ejemplo que puedo traer es el mejoramiento de un programa de colaboración. Tanto si trabajamos en ciencias sociales como en educación, vemos que cuando se trabaja con un programa o un proyecto para específicamente atender unas necesidades que se identifican, pues usted puede indagar acerca del trabajo realizado en el programa de forma cualitativa. Es decir, cuando usted está trabajando en esa evaluación externa, podría ser el ejemplo, lo hace de forma cualitativa para saber cómo se llevó a cabo la implementación del programa. Perfecto. Y luego, como el programa tenía que ver con la colaboración de los stakeholders, en este caso, o los interesados en el programa, durante la implementación, pues ahí podemos ver si lo que ocurrió de forma cualitativa en esa implementación podría entenderse un poquito más desde esa colaboración de los interesados. Y usted dice, pero ¿cómo lo cuantitativo me va a ayudar a entender más? Pues claro, porque puede ser que los participantes me digan,
sí, hubo una colaboración muy buena de parte de los interesados en el programa, siempre había una disposición a actuar, etcétera, 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 y se llevó a cabo esto, se llevó a cabo lo otro y lo otro, pero cuantitativamente, entonces yo puedo ver cómo se llevó a cabo esa colaboración entre los interesados y tal vez me doy cuenta que algunos colaboraron más en unas áreas que otras, que si hubo colaboración, pues cómo se llevó a cabo de acuerdo con lo que yo vaya a hacer en la medición, o si es algo contradictorio. Usted puede decir, bueno, aquí me están diciendo que hubo colaboración, pero cuando se trabaja de forma cuantitativa puede ser que haya algunas cosas que no se hayan llevado bien de acuerdo con la colaboración esperada. Así que las cosas pueden ocurrir. Como usted no sabe lo que va a ocurrir de antemano, lo interesante es que pueda encontrar el sentido de lo que está investigando. Primero se hace cualitativamente para entender cómo se está llevando a cabo lo que estemos trabajando y luego cuantitativamente podemos indagar más allá para saber, dice aquí, corroborar información para comparar los tipos diferentes de quienes están involucrados en eso que estamos investigando. En este caso es un programa de colaboración, o sea, es un programa en el que las personas interesadas colaboran, en las que hay una serie de recursos que también colaboran para que se lleve a cabo el funcionamiento del programa como es. O sea que el sentido lo tiene porque lo que se propuso precisamente es eso. Pero no todos los proyectos son iguales. Así que cuando sea necesario comparar esos casos finalmente y entender más allá lo que se está haciendo, muy bien. Piense que la colaboración no es un programa de colaboración, piense que es otro tipo de programa en el que lo que interesa no son necesariamente los stakeholders, sino lo que interesa son los participantes. Y usted quiere saber cualitativamente cómo fue la participación de ellos, pero luego hace una fase cuantitativa y compara entre los distintos casos de acuerdo con las variables que estén inmersas en el programa. Puede ser la parte de incluso participación activa, puede ser para diferenciar en torno a los distintos componentes del programa, en lo que se iba a impactar de alguna forma. Y entonces usted encontrar diferencias y similitudes entre los participantes de acuerdo con lo que pasó. Eso es una forma de ver la parte de describir y comparar los casos. Podría verse de otras maneras, pero bueno, por asuntos del tiempo, pues hasta aquí lo dejo con esta parte para que podamos seguir con las demás características. Y aquí dice, existe la necesidad de desarrollar, implementar y evaluar un programa. Fíjense que ya llevamos varias razones y está ligada a la evaluación de programas, para que vean que la evaluación de programas no siempre se hace de una forma sola con las metodologías principales. Dice aquí que se generan datos e información simultáneamente en fases secuenciales. Y aquí dice la implementación de un programa de salud. Es el ejemplo. Pues claro, tenemos preparación de la intervención y el seguimiento. Usted puede, que esto sería lo más lógico, si usted va a impactar en un programa de salud a los sujetos, pues debe buscar entender a los sujetos primero. Así que usted indaga cualitativamente con los sujetos acerca de la enfermedad que tienen, cómo se está manifestando la enfermedad, qué necesidades tienen, qué recursos cuentan, con qué recursos no cuentan, etcétera, todo lo que se pueda ver de cara a la enfermedad en sí, y luego realiza una fase subsiguiente con un tratamiento. Tratamiento, no piense siempre que va a ser un medicamento. Tal vez tratamientos son otra serie de cosas para entender. Piense que entra aquí la parte psicológica, piense que entra la parte más bien de corte social, que se puedan atender con un programa y que eso contribuya a el asunto de la enfermedad de alguna manera. O puede ser incluso para entender y que también se pueda trabajar con un tratamiento médico, o sea, una medicación específica. O sea, hay distintas posibilidades. La cuestión es que en la parte del tratamiento, que es donde se manipula la variable específica que queremos trabajar, pues se ve de forma cuantitativa y finalmente vuelve y se indaga acerca de la eficacia de ese tratamiento de forma aleatoria. Y usted dice, ¿por qué de forma aleatoria si estamos trabajando con métodos mixtos? ¿Y qué tiene que ver? Pues claro, si yo quiero saber acerca de la eficacia de un tratamiento, ¿cómo se hace un ensayo clínico? De forma aleatoria,
se trabaja lo que es el placebo y el medicamento en sí, por ejemplo, o la terapia y la parte de no tener la terapia de la misma manera, y por tanto se ve si la eficacia está detrás de la terapia o del medicamento o no. Así que eso es lo que tiene sentido, y por eso es que primero se indaga cualitativamente para entender la enfermedad, luego ver el tratamiento, la terapia, lo que se vaya a hacer, y finalmente verificar la eficacia cuantitativamente nuevamente. Es decir, que esto que se hace, que es lo que conocemos siempre, un ensayo clínico para poner a prueba tratamientos específicos, sería como que la fase más bien ampliada. Fíjense que es una fase cualitativa y dos cuantitativas. Y cada vez se va ampliando el proceso y especificando. Fíjese que una fase subsiguiente dice del tratamiento, no me dice nada de la forma aleatoria, pero sí lo aleatorio viene luego para ver lo que es la eficacia del tratamiento en sí. Así que puede ponerse a prueba el tratamiento, verificar qué cosas hay que perfeccionar, y luego entonces hacerlo a grande escala, de forma aleatoria, para poder generalizar a toda la población que tenga esa enfermedad. Así que esas serían las formas de indagar. Y hay una necesidad, obviamente, de ver qué se necesita, de implementar y finalmente evaluar ese programa que tenemos en salud para poder trabajar con esa enfermedad en sí. Lo veo así desde el punto de la salud, para que no siempre los ejemplos sean de corte educativo, pero que veamos que cuando se trabaja específicamente con el desarrollo de propuestas para atender situaciones específicas, ya sean de corte social o de corte educativo, lo mismo da. La fase de indagación con investigación es crucial para poder proponer luego la intervención que se va a hacer. Existe la necesidad de involucrar a los participantes del estudio. Esta es un poquito más compleja, no es una cosa que tengamos diariamente, así que los participantes que obviamente dan forma al estudio, pues se utilizan para que se pueda dar el cambio que se espera en sus vidas. Y usted dice, ¿cómo así? Bueno, luego de la participación, pues que esto se traduzca para la vida y que se pueda ver el problema más allá de lo que se está investigando en la investigación específica. Así que se tratan de entender los matices del problema e implementar los resultados para impactar a otras personas o comunidades. Y sería ideal que los mismos que participen sean los que hagan ese impacto. Por ejemplo, el entendimiento del interés para participar. Pues usted indaga acerca de la eficacia del proceso de transición a la vida independiente. Esto lo vemos en personas que están con alguna condición o alguna discapacidad, decirlo mejor, y son personas que se pueden lanzar a la vida independiente, y por tanto se indaga acerca de cómo este proceso de transición para la vida independiente se llevó a cabo y cuán independientes pueden ser. Y si esto se hace de forma cuantitativa y cualitativa, o sea, se recopilan datos, información para entender cómo fue el proceso de esa transición a la vida independiente, y luego se invita a los participantes para dialogar con ellos en torno a lo que fueron los resultados y hallazgos. Recuerden que si la persona va a tener una transición a la vida independiente, la persona se ve que es bastante funcional en ese sentido, y por tanto puede ser un ejemplo para los demás. Así que el asunto del proceso trabajado con lo que es la investigación en sí, pues me va a llevar a que se pueda trabajar de alguna forma para que esto pueda ser un ejemplo a seguir. Dice, luego se les invita a involucrarse en la implementación futura del programa con otras personas. Es decir, que tiene sentido que el participante vea cómo su vida cambió y cómo él o ella puede ser parte del cambio de la vida de otra persona. Y así, cuando se trabaja específicamente con la implementación futura, pues se puede dar el caso de que otros se inspiren, que otros trabajen de alguna manera diferente, o que se identifiquen con la discapacidad que tiene la otra persona y diga, si esta persona pudo y entiende cómo se hace, me puede enseñar mejor, etcétera. Son casos muy específicos. Este es el último, es el más complejo de todos, porque no tan solo
traigo ese ejemplo, pero pueden ser otro ejemplo de personas que se les puede impactar con un programa y que ellos sean los que luego trabajen para una fase futura. Y sería interesantísimo ver cómo otros ayudan a los que tengan necesidades similares a las que ellos tuvieron en su momento. Si se fijan, comenzamos con cosas muy, digamos, de corte investigativo, en el sentido de poder trabajar con alguna fase específica, etcétera, de la implementación de la investigación, pero luego nos dejamos con la evaluación de programas con distintas modalidades para que se pueda ver que tiene sentido utilizar los métodos mixtos más allá de una simple investigación para investigar en torno a un tema, porque ya esto tiene unas repercusiones futuras en lo que sería la implementación de procesos y demás, y que tenga sentido. Piensen cuando cada uno de los presentes aquí quiera plantear una investigación con métodos mixtos, estas son las razones. Y esas razones les va a ayudar a sustentar el porqué. Es una forma de pensar. Cuando usted identifica un problema, pueda pensar en torno a estas razones, si es necesario o no, si tiene lógica o no, si tiene coherencia o no, hacerlo con métodos mixtos. Y obviamente la posibilidad que es necesaria porque usted debe indagar de forma cualitativa y cuantitativa y tener los medios para hacerlo. Si no, hay un diseño que le ayuda a encontrar cuando una de las dos no está presente. Estos autores en su momento pues, presentaron que los diseños de investigación, hablando de métodos mixtos, son procedimientos en los que se recopila, analiza, interpreta e informa datos de estudios en el sentido de representar modelos diferentes para realizar una investigación. Y claro, los diseños tienen unos nombrecitos y esos nombrecitos me ayudan a guiar el pensamiento en torno a lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque están relacionados con el proceso que se lleva a cabo en la investigación. Si recordamos, los diseños cualitativos se guiaba su elección por el énfasis en la indagación. No hemos visto la parte cuantitativa, pero en la parte cuantitativa mayormente nos guiamos por el tipo de análisis estadístico que voy a hacer y cómo eso se relaciona con la respuesta a las preguntas de investigación que yo tenía. Y así se elegían. Y en este caso, trabajamos con el procedimiento, qué va primero, qué va después, qué tiene sentido hacer, cómo se da la combinación de los métodos. Y así se toma una decisión concreta y correcta en torno a lo que es la investigación con métodos mixtos que voy a plantear. Así que una vez usted identifique el problema, ojo, usted vea la necesidad del enfoque de métodos mixtos y reflexione acerca de la parte de la fundamentación teórica y filosófica del estudio, es decir, desde el punto de vista paradigmático, que se tiene que hacer de acuerdo con lo que sería esa combinación de métodos. Y el siguiente paso es elegir ese diseño específico que mejor se ajuste para el entendimiento del problema y así dar respuesta a las preguntas de investigación. Todo esto se hace con coherencia. Usted no dice, bueno, yo lo voy a hacer de esta manera porque ya, eso es combinar métodos. Y yo digo, ¿y qué sentido tiene la combinación? No, es simplemente yo lo estoy combinando porque es lo que está en la vanguardia, es lo que se está haciendo últimamente. Bueno, porque mi director de tesis me lo dijo. Bueno, son razones muy triviales, así que eso no debería ser la forma de sustentar la elección de un diseño de métodos mixtos. Así que si usted tiene el conocimiento acerca de lo que se realiza en cada uno de los diseños, usted podrá hacer la mejor elección para, digamos, trabajar con su problema de investigación. Y aquí veamos la imagen. Voy a ir parte por parte para que ustedes puedan entender hacia dónde vamos. Es una imagen que obtuve y la transformé un poco de Creswell y Plano en cuestión de, obviamente, lo que es la presentación de los diseños. Todavía se le podría mejorar, hacer algo más, pero ya le explicaré en su momento. Vamos a la primera. Dice aquí lo que está en la primera fase de rectángulos, es decir, cómo se recopila la información. Lo que está en la siguiente fase es ver el sentido de lo que es la secuencia lógica. Y lo que sigue al final, que son la parte más oscurita, yo soy daltónico y no puedo mencionar bien los colores, pero bueno,
Esa parte más oscura, ese rectángulo final, es el nombre del diseño en sí que trabajamos. Estos tres son los diseños clásicos, los tres diseños, digamos, más generalizados. Hay otros nombres de diseño en otras publicaciones que muchas veces el diseño convergente, que se le llaman de distintas maneras, o en paralelo, o cual, o sea, dependiendo cuánto sea el porcentaje de alguna manera del sentido de la indagación, y por eso pues, le van dando otros nombres. Incluso hay uno que no está por aquí, que yo lo mencionaré, que también aparece en otras publicaciones, que también tienen un sentido específico en un tipo de indagación. Así que el primero es recopilación de información cualitativa y sus análisis. Esa recopilación de información cualitativa es la base de la investigación, o sea, lo primero que hago para finalmente poder llegar a la indagación cuantitativa. Y aparece aquí en un rectángulo más clarito en el que se indica construcción de instrumentos o desarrollo de la intervención. Cuando usted hace una investigación de métodos mixtos, ya sea para hacer una intervención como la que vimos en uno de los ejemplos, para poder llevar a cabo aquel tratamiento de la enfermedad, o para el desarrollo de un instrumento del cual no se conocen las variables o no tengo las definiciones o no sé cómo hacerlo, pues sencillamente puedo entonces trabajar con el proceso completo de indagación previa, desarrollar el instrumento o la intervención en sí, cómo se va a hacer, y luego paso a la recopilación de datos cuantitativos y su análisis, porque sería la implementación de lo que trabajé en ese segundo rectángulo. Y esa secuencia lógica me lleva a que lo cualitativo fue primero, se desarrolló lo que había que desarrollar y luego se aplicó o se puso a prueba o se implementó, como usted lo quiera decir. Y eso se llama un diseño exploratorio. Piense que el diseño le va dando la clave de qué ocurre primero o qué ocurre después. Así que este diseño se llama exploratorio porque usted explora primero cualitativamente para luego cuantificar. Y así se lo puede aprender. Esa sería dos de las posibilidades que podíamos estar en la indagación, de preparar el instrumento o preparar la intervención o esa manipulación de variables de forma concreta. Y a eso se le llama un diseño exploratorio. Piense que este fue el estudiante que hizo de las emociones en la psicología del deporte, pues trabajó con este tipo de diseño. Bueno, segunda línea, vamos a ver, recopilación de datos cuantitativos y su análisis. En esta parte, específicamente, vamos a comenzar con la parte cuantitativa. Y usted dice aquí, recopilación de información, perdón, dice aquí que se recopilan datos cuantitativos y su análisis en el sentido de que eso es lo que va a hacer como que la parte final. Vamos aquí, que primero se recopila información cualitativa y se hace su análisis y de ahí surge una... entendimiento de lo que pasó en esa recopilación de datos cuantitativos. Así que cuando trabajamos primero recopilando datos cuantitativos para luego hacer una recopilación de información cualitativa y tratar de explicar lo que pasó antes, eso se llama un diseño explicativo. Así que la primera fase que está ahí en esa, los primeros cuadritos, que creo que son un color azul, me lleva a la fase de color, entiendo que es verde, pues me lleva a la secuencia lógica. Lo primero fue cuantitativo y luego con lo cualitativo trato de explicar eso cuantitativo que trabajé. Piense en lo que vimos antes en la explicación de la relación entre variables, diferencias entre variables, tendencias, porcentajes y demás, y que luego usted cualitativamente indague acerca del por qué y el cómo se lleva a cabo el proceso o cómo se dieron a cabo esos resultados. Así que el diseño explicativo, piénselo como que usted va a explicar cualitativamente lo que ocurrió en una fase anterior. Y usted dice, profesor, los dos sería como pensar en torno a cuándo se hace la fase cualitativa. Pues sí, y piénselo que primero explora y por eso se llama exploratorio y luego entonces va lo cuantitativo y cuando usted vaya a explicar, previamente tiene que haber ocurrido algo para usted poder explicarlo, si no, no tiene sentido explicarlo. Así que estos dos serían como que lo contrario. Primero
indago de forma cualitativa y después cuantitativa, y eso sería el exploratorio, y el explicativo es al revés. Primero indago de forma cuantitativa y luego realizo una indagación cualitativa para explicar lo que ocurrió antes. Y ahí tenemos los nombrecitos de los dos diseños sin problema ninguno. Y aquí podemos entrar en el asunto, por ejemplo, de un tipo de diseño que no está escrito aquí, pero cuando trabajamos con el asunto de que decía que se le añade a un experimento una fase cualitativa, eso se le llama un diseño incrustado. Es un nombre como extraño, pero bueno, es que usted incrusta o incluye una parte cualitativa en medio de un proceso cualitativo y no deja de ser un método mixto porque usted hizo toda una parte mayormente inferencial cuantitativa y va a buscar una manera de, en una fase pequeñita, explicar algo puntual de eso que está trabajando, y por eso se le llama incrustado, porque está dentro de un proceso cuantitativo mucho mayor. Y pues en ese caso no se le llama explicativo, se le llama incrustado, porque es algo pequeñito que se puede incluir ahí en esa fase mayor cuantitativa. Pero bueno, no lo traigo aquí precisamente por eso, que era un ejemplito más de este, pero que si se lo encuentra en alguna publicación sepa de qué están hablando. Los últimos dos, tiene sentido la indagación y usted dice, ¿por qué tengo dos para llegar a uno? Pues mire, la primera parte dice recopilación de datos cuantitativos y la otra dice recopilación de información cualitativa. O sea, es que aquí comienza usted con la fase que sea, pero se complementa con la siguiente. Por eso dice aquí unión y comparación de resultados y hallazgos. ¿Por qué? Porque usted recopila ambas, la cuantitativa y la cualitativa, pero ojo, por eso están las dos ahí en esa primera fase, porque no hay una fase que dependa de la otra. Por eso están las dos como que en un mismo nivel, para que usted entienda que cualquiera de las dos se puede realizar primero, pero las dos son complementarias una de la otra. Y así no hay como una secuencia lógica como en los anteriores, que una cosa tenía que ocurrir primero y la otra después. En este caso incluso se pueden combinar con unos mismos sujetos, dos indagaciones, una cuantitativa y una cualitativa, o incluso se pueden combinar participantes, con unos hacer una fase cuantitativa y con otros hacer una fase cualitativa, o también puedo tener dos tipos de participantes y con los dos hacer ambas fases, la cuantitativa y la cualitativa. Y usted dice, wow, qué complicado. Pues por eso se le llama convergente, porque lo que estamos buscando es una convergencia entre el proceso investigativo, que se encuentre bien claro resultados y hallazgos, cómo convergen entre sí para poder darse el proceso. En ese caso, cuando trabajamos específicamente una investigación con métodos mixtos, pues tiene sentido la combinación, pero no de forma lógica, sino de forma más bien complementaria. Teniendo esta figura aquí abierta, sin meternos en definiciones y procesos un poquito más allá, en este caso, pues pasaremos a las definiciones de cada uno para que podamos seguir viendo el proceso de forma específica. Pero que sepan que esto es la clave. Recuerden, si usted quiere tomar una decisión, más allá de las 7 características que vimos antes de por qué hay una necesidad de utilizar los métodos mixtos, puede entrar a ver en esta primera fase de lo que es la figura, de izquierda a derecha, obviamente, que veamos ahí en esos 4 rectángulos qué se da primero, qué tipo de recopilación de información, qué tipo de recopilación de datos cuantitativos o la combinación abajo, y cómo el proceso sigue hacia la derecha, o de forma lógica o sencillamente que se vea la unión con sentido y el nombrecito del diseño que es. Ojo, en cualitativo no existe el diseño exploratorio ni el diseño explicativo, que muchas veces, bueno, hice una investigación cualitativa explicativa o con diseño explicativo más bien. Pues eso es un error. Igualmente el diseño exploratorio cualitativo no existe, ni tampoco existe en los diseños
cuantitativos estos nombres. Así que debemos tener en cuenta que estos son los nombres para diseños con métodos mixtos. Pasamos entonces a ver cada uno. Y empezamos por el primero, el exploratorio, y aquí aparece quali quanti, es decir, para que usted sepa hacia dónde va la secuencia del proceso. Es un diseño más bien en la que se parte de una exploración necesaria. Siempre debemos estar muy pendientes que en la investigación, sea la que sea, existe una necesidad por indagar. Pues en este caso, estamos hablando de métodos mixtos, es necesario comenzar con una fase cualitativa de exploración por las siguientes razones. Pues mire, no hay medidas ni instrumentos disponibles, que ya lo vimos antes, se desconocen las variables o no hay un marco teórico o guía de trabajo a seguir, porque en la revisión de literatura usted se ha dado cuenta como que no hay un rumbo que le diga, mire, por aquí es la indagación cuantitativa. No. Pues en ese caso se trabaja primero una exploración. Y así los métodos cualitativos me van a ayudar a recopilar la información para realizar esa fase cuantitativa. Es decir, que de la fase cualitativa surge la fase cuantitativa. Y eso es muy importante porque esa flechita me está indicando que es secuencial y si una fase no se realiza, la otra no se puede realizar. En el estudio cualitativo, usted también va a realizarlo primero y va a llevar a cabo tal vez observaciones, entrevistas abiertas para identificar conceptos o hipótesis potenciales, porque usted está indagando a ver hacia dónde es que la investigación debe ir en esa medición cuantitativa. Así que comenzamos con esa exploración. La exploración me va a llevar a encontrar unos hallazgos después que yo haga mi análisis cualitativo y de ese análisis surge, digamos, o la construcción del instrumento o la parte que decía allí, la estructuración de la manipulación de las variables o el tratamiento. En la fase cuantitativa se implementa, se observan esas tendencias en el proceso mismo de la investigación, qué es lo que está ocurriendo. Ese análisis de los datos cuantitativos me va a llevar a unos resultados específicos que yo voy a plantearlos de forma conclusiva, con esa interpretación final que yo hago combinada. ¿Por qué? Porque partí obviamente de lo cualitativo y llegué finalmente a lo cuantitativo. ¿Y cómo fue eso finalmente? Pues ahí es que llegamos a las conclusiones, ¿no? Aunque se ponga mucho énfasis en la parte cuantitativa, que es lo final. Este es el procedimiento. Cuando usted quiere hacer una investigación y necesite hacer una indagación cualitativa primero y que de ella surja la parte cuantitativa, estamos en un diseño exploratorio. Si trabajamos el diseño explicativo, vean que cambian las palabras, quanti, la flecha hacia quali, usted va a explicar algo y para explicar algo tiene que haber ocurrido. Así que es muy adecuado cuando el investigador necesita información cualitativa para explicar unos resultados significativos o no significativos, bien, porque puede ser uno o el otro, y que esos resultados atípicos o resultados sorpresivos, que puede ser también, o los esperados, usted los puede explicar de alguna forma. Y observe aquí los distintos autores que Creswell y Plano citaron para sustentar esta idea que ellos plantearon. Es importante que usted pueda saber que necesita explicar los resultados cuantitativos y aprovechar esa investigación para hacerlo. Y cuando digo aprovechar, dentro de la necesidad y la posibilidad. No es decir, bueno, lo voy a hacer porque el profesor dijo que había que aprovechar. No. Digo que se aproveche en el sentido de que en un mismo estudio hacemos las dos cosas, pero que tenga sentido lógico con lo que vimos antes. Los resultados de esos métodos cuantitativos se siguen por métodos cualitativos para proveer explicaciones de los resultados que se encuentre, ya sea de cualquier tipo de resultado que se encontró cuantitativamente hablando. Y estos otros autores indicaron que en este estudio, primero, el investigador formula una hipótesis, recopila datos cuantitativos y los analiza, para después, a base de esos resultados, pues determina cuál es la recopilación de información cualitativa que necesita y se incluye, obviamente, un análisis e interpretación de los hallazgos que se encuentren de forma cualitativa. Este es el sentido que tiene y por tanto
se puede trabajar de una forma ya más específica cuando vemos que primero voy a recopilar esos datos cuantitativos, observo esas tendencias en lo que estoy trabajando, analizo los datos y llego a unos resultados. Y esos resultados, obviamente, debo planificar una fase cualitativa con la que yo pueda explicar lo que ocurrió. El análisis de la información cualitativa me va a llevar a unos hallazgos y finalmente tengo una interpretación desde los propósitos y preguntas y llego a conclusiones. Y esas conclusiones incluso pueden ser también integrando la parte cuantitativa que me llevó a la cualitativa. Y este es el proceso a seguir lógico que yo pueda trabajar. Piense siempre necesidad, posibilidad y lógica en el sentido de la utilización de los métodos mixtos. Esto ha sido una extensión de lo que vimos antes, de una forma más específica. Así que pasamos a lo convergente para que veamos que ya la flecha se fue y sencillamente es como uniendo cuantitativo y cualitativo. Pudieran estar en cualquier orden, esas abreviaturas que están ahí en el título, pero da igual porque se supone que aquí los datos se obtienen de forma diferente y por lo tanto se complementan entre sí. Acerca del mismo tema que estamos trabajando, pues usted puede indagar de forma combinada y entender mejor ese problema de investigación. ¿Qué ocurre aquí? Es el más común de los diseños porque es en el que usted puede incluir, por ejemplo, unas preguntas cualitativas o, digamos, para elaborar las respuestas o abiertas, como conocemos coloquialmente, en un cuestionario y así complementa y que luego vaya a hacer un análisis con eso, que puede ser que usted cite a un grupo focal o a una entrevista específica a personas que ya participaron de la parte cuantitativa, o que comience al revés, que indague de forma cualitativa y que de ahí entonces pueda hacer una medición cuantitativa. Claro está que una fase no depende de la otra, como en los anteriores, que eran secuenciales. Aquí ya usted debe tener como que todo hecho y saber la medición que va a hacer y la indagación que va a hacer y simplemente combina. En este sentido, obviamente, dice aquí que es en un mismo momento. Macmillan puso énfasis en el momento y que se da a la triangulación de resultados y hallazgos. En este caso, triangularíamos métodos cuantitativos y cualitativos y obviamente los resultados y hallazgos también se triangulan y llegamos a un entendimiento en común del problema para identificar las posibles soluciones que podríamos tener para él o el camino para llegar a él. Y estos autores pusieron énfasis en que los datos cuantitativos y la información cualitativa se recopilan en una igual proporción o no, porque realmente no tiene que ser así, y los que sí es relevante es que se da de forma concurrente y a lo largo del estudio que usted lo puede hacer. Las fortalezas de la información cualitativa en el contexto minimizan las limitaciones de los datos cuantitativos y viceversa. Vamos a ver esto. Ustedes saben que la investigación cualitativa se limita a lo específico y se ve un poco más profundo y demás, pero hay algo específico que se está investigando en el contexto. Y esa limitación que puede tener lo cuantitativo, lo tiene lo cualitativo, porque se ve como una fortaleza que usted amplía esa indagación. Pero las limitaciones que tienen los datos cuantitativos ante la generalización, porque no siempre se puede generalizar, pues por lo menos se va a complementar con esa indagación profunda y viceversa. O a veces podemos ver otra acepción de esto, es que lo limitado que puedan tener los resultados cuantitativos, porque a veces se queda en una frecuencia, un porcentaje, una relación, se explica en un contexto sencillo y ya está, se amplía entonces con la parte cualitativa para entender un poco más. Nada, simplemente es que veamos que una metodología se complementa con la otra, en una atiende las carencias de otra y potencia las fortalezas de la otra. Todo el tiempo es así. Así que es una manera también de presentar esta indagación de forma convergente sin necesidad de que haya un pensamiento secuencial en la indagación. Tengo una persona aquí con la mano levantada, supongo que tiene una pregunta. Perfecto. Vamos ya. Dame tiene acceso al micrófono ya. Karen.
Hola, Sí, Karen. sí, hola, buenos días. Tengo una duda en torno, por ejemplo, a una investigación que sea preexperimental con un follow-up, donde los datos se tomarían como cuestionario. Si nosotros quisiéramos incorporar alguna entrevista luego de la intervención, no necesariamente en el follow-up, sino inmediatamente luego de la intervención para nutrir un poco los datos. En ese sentido, ¿sería uno incrustado o sería explicativo? Podría ser incrustado si es algo, digamos, que se incluye ahí rápidamente para entender ese proceso específico que se está dando en esa parte preexperimental. Si es explicativo, es porque usted quiere darle una explicación más bien a lo que se llevó a cabo como cosa completa. Entonces ahí es que nos llevamos a la parte más bien explicativa, porque es como que tratar de explicar es todo y no algo puntual que se esté dando en esa intervención. Al ser Sí, preexperimental hay una intervención, obviamente, pero tiene unas limitaciones en cuestiones del proceso experimental y por tanto usted quiere entender eso puntual que está ahí. Así que así es que se decide si es algo puntual, es incrustado ahí mismo, y si es algo para explicar todo el proceso y demás en los resultados que se encuentran, pues entonces sería explicativo. ok, muchas gracias. Muy bien, a usted. Bueno, pues ven, en ese sentido es buscarle la lógica de lo que voy a hacer, la parte incrustada, cómo se mete pues, dentro de ese proceso de indagación cuantitativo y entender como parte del proceso eso puntual que está trabajándose ahí. Y si no, pues lo explicamos de una forma más elaborada, en un sentido más amplio. En el caso del convergente, como ven que las flechas apuntan hacia el mismo centro, cada una, no que son de forma secuencial, lo que implica es que la convergencia entre datos cuantitativos y cualitativos se dan de acuerdo con la, digamos, completitud que se puede ver de esas interpretaciones e inferencias, pero también lo complementario que puede ser el proceso. Dependerá del tipo de indagación que yo estoy planteando. Yo he tenido investigaciones en las que con estudiantes, por ejemplo, se trabaja una cosa y luego con sus padres o con sus maestros se trabaja otra. Por ejemplo, hábitos de estudio, digamos, cómo se da el aprendizaje, cómo ellos trabajan en esa forma para que se propicie el aprendizaje desde ellos mismos. Pero luego podría yo ver con maestros y padres y tal vez complementar o incluso contraponer lo que ellos dicen de su proceso. Esto se tiene que ver como necesario, ¿bien? Que usted lo que está haciendo tenga sentido, indagar desde ambas perspectivas un mismo proceso. No es tanto para saber si el niño está mintiendo o el padre está mintiendo, eso no es el objetivo, sino que el objetivo es entender el proceso en sí del hábito de estudio y poder identificar cómo maestro y papá y mamá propician unas cosas y cómo el estudiante propicia otras y así que se complementen. En el caso de que haya alguna mentirilla, pues claro, se podría identificar, pero que ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es entender desde las dos perspectivas qué ocurre aquí para que se dé finalmente el aprendizaje desde sus hábitos de estudio. Lo mismo podría verse de otra manera, con otro tipo de indagación, en el sentido de ver cómo se atienden ciertas causas sociales, por ejemplo, o situaciones sociales desde puntos de vista diferentes. Y que eso sea complementario y que tenga sentido, pues cuantificar unas variables e indagar unas cualidades de forma cualitativa de otra, ¿no? Verlo. Y cómo entre ambas llegar a un entendimiento en común. Puede ser con mismos sujetos y tendría incluso un sentido pues, más fácil para nosotros entenderlo, porque un mismo sujeto me puede decir cuantitativamente una cosa y luego ampliarlo cualitativamente. Vean el ejemplo que vimos de la autoeficacia. En ese caso, se trabajó de una forma, digamos, secuencial, era explicativo, porque el estudiante quería explicar lo que encontró, pero pudo haberse hecho de forma convergente en el sentido de que no se esperaba a interpretar los resultados cuantitativos para luego preparar la fase cualitativa. Así que
El asunto de que sea convergente es por eso que ninguna fase depende de la otra y que se puede entonces tener ya previamente planificado para seguir. Así que esto es lo relevante de ambos, que entendamos el sentido de complementar datos e información para entender un mismo asunto, sea desde un mismo sujeto o desde sujetos diferentes. ¿Alguna duda, pregunta con esta parte final? Aquí tengo una pregunta que acaba de llegar. Ajá, léame por ahí, por favor. Dame un segundito. Dice, ¿cómo recomienda presentar los hallazgos para este tipo de diseño convergente? Son varias preguntas. No sé si quiere contestar esa y después digo la otra o Pues se sí, lo hago completo. contesto esa Ok, primera, para que vaya. ok, dale. La parte de los hallazgos, cuando usted los presenta, si vamos a hablar, por ejemplo, de un artículo de investigación o de una presentación de una investigación o de una tesis o disertación, en cualquiera de los tres, usted presenta primero una fase y después la otra, es decir, lo que tenga en la lógica de lo que se hizo en la investigación primero. Si primero usted indagó cualitativamente algún asunto, pues usted presenta esos hallazgos primero y luego presenta los resultados. Si se hizo al revés, bien, pues lo mismo, primero lo cuantitativo y luego lo cualitativo. Y finalmente debe haber una parte en la que se complementen ambas cosas, que se pueda ver el sentido de haberlo hecho convergente y que usted diga, pues, triangulación de resultados y hallazgos. Y ahí comienza a exponer esa pregunta mixta que podríamos plantearnos, si recordamos en los temas primeros que tuvimos aquí, en el segundo tema, vimos que había una pregunta de mixta, pues esa pregunta mixta se contestaría con esa fase integrada. Y ahí usted va integrando cómo lo cuantitativo se complementa con lo cualitativo y ahí se presenta esa parte combinada. Y eso lo haríamos en cualquier tipo de investigación. La otra pregunta, Luis, por favor. Creo que va de lo mismo. Este dice presentar las partes separadas y luego hacer una conclusión general, integrando ambas partes o desde el inicio, presentar los hallazgos, integrando los datos e información de los quanti y los quali. Es que generalmente estos reportes son largos, tratando de resumir qué sería lo mejor. Bueno, en el caso de que sea, por ejemplo, para un artículo de investigación, usted puede ir haciéndolo, complementándolo, ¿no? O resumir cada parte. Lo interesante de esto es que usted pueda presentar la parte cuantitativa en un lado, la parte cualitativa en el otro y que pueda verse luego la integración de ambas. Si desde el principio usted puede hacer lo que esto podría ser otra opción, usted puede hacerlo de forma integrada y que no se forme como una mezcla y que no se entienda, no hay problema ninguno. Podría haber pues hallazgos y resultados y que usted encuentre la parte cuantitativa con sus resultados y demás y automáticamente ahí presente la fase cualitativa que tiene que ver con eso. Y así sigue de forma combinada, pero en algún momento debe hacer esa integración, porque ahí sería como que ir entre uno y el otro dando las dos fases que tienen que ver con lo mismo. Pero luego en las conclusiones se hace de forma conjunta, hay una integración en la interpretación de resultados y hallazgos también de forma conjunta y que eso tenga sentido al final y se compare con investigaciones previas, con la parte teórica, la parte conceptual de lo que se está trabajando. Así que hay opciones. A mí me gustaría que si no hay una buena forma de hacerlo así de forma conjunta y que se entienda, mejor hacer una fase primero de exposición de resultados o hallazgos y después la siguiente. Y por último, cómo complementarla. Y eso sería como que pues, presentar esto y cómo se integra. Si usted lo puede hacer de forma fácil y entendible, ir presentando cada dato y cada información de forma conjunta para que se vea la complementariedad de ambas, incluso la convergencia, pues también. Así que tienen opciones. Todo dependerá de la posibilidad de presentarlo y que sea entendible. No tanto la necesidad aquí, sino que esa posibilidad que tenga de hacerlo. Y pensando siempre en el lector que no estuvo presente en la investigación. Leí por ahí, muchas gracias, pues, a la orden. Pues entonces, ya terminando con los métodos mixtos, en la media horita que nos queda, vamos a terminar con la investigación en acción. En los libros, cuando usted presenta en un libro de métodos de investigación, siempre este diseño aparece al final.
incluso después de los de métodos mixtos. Es una investigación que, según la planteamos, pues observe que el nombre es dual, o sea, investigación en acción. Hay una acción detrás de la investigación y una investigación detrás de la acción, o sea que es muy complementado entre ambos. No podríamos decir siempre que esto ocurre primero y esto ocurre después, pero que se pueda ver lo importante de por qué lo presentan en los métodos mixtos. Kurt Lewin fue el que conceptualizó esto de la investigación en acción, y al conceptualizarlo, precisamente lo hizo en un contexto social. Y todos pensamos hoy día cómo se ve la investigación en acción en contextos educativos, incluso tenemos ese curso en la Facultad de Educación, pero en la Facultad de Ciencias Sociales existe, obviamente, con las raíces, porque era para atender estas causas sociales y que se pudiera tener la investigación y que detrás viniera la acción correspondiente para atender el problema de forma inmediata. Y obviamente ver cómo entonces el proceso tiene sentido para actuar desde la indagación que se hace y también luego para indagar desde la acción que se realiza. O sea que es al derecho y al revés, por eso es un diseño más bien complementario. Cuando se presenta, podemos ver que él propuso un paradigma específico para llevar a cabo de secuencia lógica el entendimiento de la realidad, el tipo de conocimiento que se genera y cómo generarlo. Y él propuso estas etapas. Identificar un objetivo para alcanzar lo que estamos trabajando con la investigación en acción en sí, desde la investigación, seguir unas etapas de análisis en espiral. Si presentan alguna investigación y usted ve esa espiral, lo puede ver incluso la espiral no tanto hacia el lado, sino una espiral que va moviéndose hacia abajo y que usted pueda ver que está entendiendo, o hacia arriba. No importa, la cuestión es que se pueda ir viendo la secuencia de las acciones y las indagaciones. Se pone énfasis en los hechos relevantes, se estructura un plan y luego se implementa dando paso a la investigación. Ellos Lewin en su momento vio la acción y luego la investigación. Pero hay otros autores que presentan una investigación primero para luego dar la acción, se planifica y luego vuelve otra vez. Incluso si usted ve que al principio dice que hay un objetivo para alcanzarlo a través de la investigación, se puede ver cómo se comienza con esa parte de investigación, se da la acción, se planifica, se implementa y luego vuelve a la investigación otra vez acerca de esa parte de acción. ¿Es relevante que se vea así? Sí, es relevante porque no podemos ver la acción sin la investigación y la investigación sin la acción en este diseño. Y obviamente comenzamos con una idea general, la vamos perfeccionando a medida que pasa el proceso y se ve la implementación del plan como el culmen o el pico importante de esta investigación, y luego entonces descendemos otra vez indagando acerca de cómo fue el proceso. Si vemos a Cary Chemis siguieron esta línea de Lewin en su momento. Fíjense en las publicaciones, esta fue en el 46 y esta está en el 86, 20 años después. Ellos manifestaron que esa investigación en acción lo ven como un proceso de autorreflexión en las situaciones sociales. No es tan solo ver la situación social en sí, indagar y demás, sino reflexionar, pero desde el mismo investigador, poniéndose en los zapatos de otros, como podríamos decir coloquialmente se ha dicho, o simplemente buscando esa racionalización con base en la justicia, porque queremos atender esas causas sociales y que se minimicen. Y ellos propusieron un proceso cíclico de 4 etapas básicas. Y estas etapas obviamente se va a poner en práctica desde uno mismo como investigador, desde el punto de vista de la proposición de los cambios, y ya sean estos individuales o institucionales, dependerá, o sea, en qué se está viendo la situación social que se va a atender. Y aquí están las 4 etapas, después las veremos en un dibujito para que puedan tener esa parte visual, establecer ese plan, pero el plan de dónde viene, vamos a ver, se actúa su implementación, se observa la eficacia de la acción y se reflexiona acerca del proceso. Esa reflexión que ellos presentan se ve a manera de evaluación.
si funcionó o no la acción que estamos planificando, qué quedó por atenderse y cómo esto reformarlo para volver a implementar el plan y seguir, y que se vea un proceso más bien cíclico, que cada vez vamos a seguir identificando esas situaciones a ver cómo se van trabajando con ellas. Estos autores que son más de corte educativo, fíjense que aquellos dos son más de corte social, presentaron este diseño como uno útil para abordar problemas específicos en la sala de clases y fortalecer que los individuos mejoren sus situaciones de trabajo. Fíjense que aquellos dos autores estaban hablando de situaciones sociales, pero aquí esas situaciones sociales las podemos ver desde el punto de vista de lo educativo. O sea que ya las trasladamos en la atención a lo social a lo académico. Y lo podemos ver dentro de la sala de clases como un problema específico que estoy teniendo y cómo yo lo puedo trabajar desde la acción específica. Los educadores entonces pretenden mejorar la práctica de la educación a través del estudio de un asunto o problema que ellos enfrentan y a su vez reflexionan para recopilar y analizar datos e implementar cambios a base de los hallazgos que tengan. Indagar el por qué se está dando algún problema específico para el entendimiento, qué métodos son más eficaces que otros, incluso cuando se ve el punto de la evaluación, pues igualmente, cómo se lleva a cabo el proceso y cómo se puede mejorar. Estos autores también son de corte investigativo educativo y por tanto indican que es una práctica reflexiva para traer cambios positivos al ambiente escolar y también a las prácticas educativas en general. ¿Por qué hablan del ambiente escolar? Porque Mills es uno que, los que tiene una publicación solito de investigación en acción y por tanto él ve situaciones que no son solo están dentro de la sala de clases, sino que también trascienden la sala de clases. Y así se mejoran los resultados de los estudiantes y las vidas de ellos también. En este caso, pues vemos que tanto Creswell y Gettelman como Gay Mills siguen las proposiciones de Mills en su momento. Y vamos a ver esas características sencillas. Cuando lo vemos ya en un contexto educativo, más allá de lo social, se puede ver que se pone énfasis en las prácticas que realizamos. El docente se ve como investigador en esa práctica educativa. Hay una colaboración de equipos y involucra un proceso dinámico en esa parte de la acción en sí y se desarrolla un plan y se divulga la investigación. O sea, estas son unas características que me llevan a que la investigación en acción sencillamente no se quede en eso que se hace, sino que también se divulgue. Y como son cosas que se pueden encontrar frecuentemente, se pueden repetir los planes, se pueden adaptar los planes y esos equipos de colaboración entrarán en unas fases y otras dependiendo de lo que se está trabajando. Cuando hablo de equipos de colaboración, pueden ser distintas asignaturas que se integren. Puede ser que vengan otros recursos como psicólogo escolar, el trabajador social, el consejero escolar, incluso el líder escolar, que se pueda estar inmensos en el proceso. Cuando la cosa trasciende de la sala de clases y hablamos, por ejemplo, de problemas de convivencia escolar, problemas de acoso escolar, problemas incluso que hacen que el plantel escolar no funcione como debería y que eso también se lleva a la comunidad aledaña, pues ahí entran otros tipos de personal para ese equipo de trabajo. Pero cuando estamos dentro de la sala de clase, maestro es el que principalmente investiga y por tanto puede unirse a otros compañeros o utilizar, por ejemplo, el consejero escolar y el psicólogo escolar que puedan trabajar con acciones específicas para hábitos de estudio, para comportamiento en la sala de clases, para esa motivación intrínseca que necesitan, para atender alguna situación de alguna psicopatología que esté afectando, y obviamente ellos son los expertos, no uno, siempre como maestro, y por tanto ese equipo de trabajo es crucial y esa colaboración. Pero bueno, estas son unas características que se dan en el contexto educativo. Si lo viéramos en el contexto social, en la psicología, por ejemplo, se atienden de distintas maneras, o sea, hay formas diferentes para trabajar. Y los aspectos sociales también, el sociólogo tiene algunas maneras para trabajar y algunos recursos que no tienen otros y por tanto se complementan para atender la situación en sí. Y no tan solo eso, sino que hay otro tipo de especialistas que podían entrar en juego,
como, digamos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la salud, que pudieran entonces ayudar en la acción como tal. Y que veamos que ese equipo de trabajo, pues claro, lo presentan aquí en un contexto educativo, pero en la parte social podría llevarse a cabo igualmente. Los modelos son los siguientes. Este es el de Lewin, es un poquito complicado verlo. Recuerden que él está proponiendo el primer paradigma de recopilación de información y demás, entendimiento, y lo presenta así. Presenta que tenemos esa idea general de la investigación en torno a ese problema y sus dificultades específicas, y por tanto buscamos la información en torno a esas dificultades hasta que se estructure ese plan. Así que eso no deja de ser una fase de investigación previa. Vamos a desarrollar el plan y por tanto en la segunda fase ya verificamos el plan en torno a esa especificidad y completitud que se puede ver y se implanta o se implementa. En ese caso, se comienzan las fases y la primera fase de implementación está aquí. Se ve bien claro cómo se está llevando a cabo, se recopila información y datos, se analizan y se da la evaluación de esa acción respecto a su eficacia. Aquí podemos ver que entramos ya a la tercera fase en la que evaluamos ese plan que se llevó a cabo, vemos las fortalezas y limitaciones que se tienen, se refuerzan las fortalezas y se trabaja con las limitaciones y se da una segunda fase de acción como seguimiento y vuelve y se realiza lo mismo, se recopilan datos e información acerca del proceso y se evalúa la acción. Cuando hablamos de esto, pues claro, son estas tres etapas que se pueden ir repitiendo a su vez para que se pueda entonces atender la situación que se está trabajando. Esto puede verse en el punto de vista social como en la parte educativa. En las dos se puede aplicar. Vemos Cari Chemis. Aquí Cari Chemis comenzamos acá en la izquierda, en donde dice que se indaga previamente acerca de esas dificultades y vemos investigaciones previas, mediciones iniciales, entrevistas o observaciones para poder recopilar información antes que me ayude a preparar ese plan. Después que se prepara el plan, se implantan las acciones específicas de ese plan. Ahí se recopilan datos e información respecto a la acción y por eso se ve que otra vez volvemos a esa parte investigativa. Con ello se trabaja en la eficacia de ese plan o de cada una de las acciones del plan y se reflexiona acerca del proceso mediante los resultados y hallazgos que se obtienen. Y nada, se vuelve otra vez porque esto es un proceso cíclico y seguimos trabajando con más dificultades específicas que encuentre. Incluso puedo trabajar con esta fase de implantarlo en otro contexto con situaciones similares en un futuro cercano o más tarde. No puede ser una fecha específica, pero que veamos que la parte cíclica es lo que sigamos aplicándolo. Stringer es otro de los más modernitos que tenemos en este sentido. Su publicación de 2007, pues lo vemos de abajo hacia arriba, esto, y se ve esa flecha que baja en la izquierda porque yo tengo que hacer una indagación para la acción, analizarlo, planificar y precisamente observar lo que está pasando. Así que esto que ustedes ven, que el proceso siempre lo vemos como de abajo hacia arriba, porque primero usted observa, luego piensa y luego actúa, lo mismo se puede ver previamente. Observar lo que está ocurriendo, planificar y llegamos a la acción y su análisis. Así que vemos que esa indagación previa me lleva a específicamente hacer una buena etapa de observación previa, pensar en torno a la acción que voy a trabajar, se planifica y se actúa. Y luego, obviamente, se reflexiona un poco acerca de la implantación de lo que fueron las acciones y así volvemos otra vez. Dice aquí que se requiere de un análisis continuo de los datos y la información que se recopilen a lo largo del proceso para que se pueda ver la eficacia de lo que estamos haciendo. Y eso continúa. Si vemos este último, que es Elliot es más bien de corte educativo y él va a empezar con esa identificación del problema, sus dificultades,
Se estructura el plan, obviamente, se implementa, se evalúa el plan y se reestructura para poderlo llevar a cabo otra vez. Es interesante que veamos esto porque no porque tenga 5 etapas es más difícil, sino es que las etapas me van guiando hacia lo que es mi proceso en esa investigación. Así que con estos 4 modelos podríamos encontrar otros modelos más de investigación en acción, pero estos pues, básicamente son los que yo trabajo en clase para que el estudiante lo pueda entender. ¿Qué pasa con estos modelos? En todos se ve la utilidad de los métodos mixtos. ¿Por qué? Porque entramos en una fase de actuación y esa fase de actuación no deja de ser una manipulación del medio para provocar un cambio. Entonces, cuando vemos que esto lo presentan autores cualitativos como una investigación cualitativa o como un diseño cualitativo, les explico brevemente. Por ejemplo, las autoras Merriam y Tisdale presentan la investigación en acción como una investigación para la acción, más bien, que se indague cualitativamente acerca de lo que está ocurriendo y finalizamos con el plan, pero no lo implementamos. Lo mismo hace Mills cuando presenta su modelo de investigación en acción. Él lo presenta teniendo en cuenta de que se hace una indagación, pero Mills no la presenta solamente cualitativa, la presenta combinada y llegamos a un plan, pero tampoco se queda implementado. Así que por eso yo trabajo estos modelos, estos 4, para que se vea el sentido de que cuando vamos a actuar, estamos manipulando el medio para provocar un cambio respecto al problema y por tanto en estos sí tiene sentido que sea una investigación con métodos mixtos, porque tanto antes, durante como después de la investigación, yo voy a indagar, así que ahí está la investigación, pero en la acción voy a trabajar de forma cuantitativa el asunto de la manipulación de las variables que estoy trabajando para lograr ese cambio. Así que por eso es que siempre en los autores lo presentan como que al final, después de los métodos mixtos, para que se vean este sentido que tiene, pero no lo tienen como un diseño de investigación mixta, si se dan cuenta. Es como que un tipo de investigación extra que se da y como hay autores que la presentan de forma cualitativa, o de forma cuantitativa solamente o de forma combinada, pues entonces usted dice, ¿qué hago? Pues nada, preséntela, pero preséntela con coherencia. No puede presentar uno de estos modelos en que la acción es una parte principal del proceso y decir que lo está haciendo de forma cualitativa, porque sería un disparate metodológico en ese sentido, porque en cualitativo no tiene sentido la manipulación del medio porque todo se ve en un contexto natural. Así que veríamos ver cuál modelo es el más adecuado. Si lo vamos a hacer de forma cuantitativa solamente, tendría sentido porque usted indaga cuantitativamente, planifica, lleva a cabo la acción y luego indaga cuantitativamente otra vez, como si fuera un pre y un post, con un medio específicamente de un plan de acción, y eso sería una investigación cuantitativa sin problema ninguno. Pero tampoco la tenemos como un diseño cuantitativo, por lo mismo que le acabo de decir. Así que esto específicamente que hay de lo que se lleva a cabo en la investigación en acción, pues es lo que interesa. Entonces, no podemos parcializar el proceso en este diseño. Por eso es que lo presentamos aparte. Bueno, vi que hay un comentario por ahí, Luis. Sí. Dame un segundito. No me deja. Ok, tengo aquí al escucharle y ver todos los aspectos de la investigación en acción, se pueden considerar las investigaciones institucionales que se realizan en la universidad como un tipo de investigación en acción. Claro, entiendo que hay que ver el propósito de esa investigación institucional. Gracias. Sí, claro, específicamente ligado al proceso de la acción. ¿Qué la institución va a trabajar? Cuando se trabaja, por ejemplo, assessment del aprendizaje, precisamente se recopila una información, se entiende, se trabaja y luego, ¿qué hace la institución con eso? ¿Qué acción lleva a cabo con las distintas facultades y programas para que se pueda mejorar? O qué señalamientos se le pueden hacer a las distintas facultades y programas para que puedan ellos preparar también su acción.
A nivel institucional global se ve un poquito complicado en el sentido de cómo yo atiendo las distintas facultades y programas desde la institución misma, pero sí, en cada facultad podría llevarse un proceso de investigación en acción formal, porque la misma facultad podría trabajar con sus distintos programas de alguna forma. Pero mientras más específico la hagamos, mucho mejor, porque no es lo mismo trabajar en la universidad, o sea, el recinto completo con todos los programas y demás, con una serie de pasos, a que cada programa, por ejemplo, que sería lo más específico dentro de la estructura académica de la institución, que el mismo programa pudiera trabajar con las distintas clases y demás en cuestiones de cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Eso en sentido de assessment del aprendizaje. Hay otros tipos de assessment institucional que entramos en otras características que ya la institución sí tiene un rol más protagónico y tiene también la posibilidad de actuación, y es más fácil para la institución decir, pues mire, esta área está desatendida, aquí está la investigación, ¿qué acción yo voy a tomar? Pues mi acción como institución va a ser fortalecer esta área. Pensemos, por ejemplo, en bibliotecas y acceso a los recursos de información. Pues si hay una falta de investigación que me dice que no se está llevando a cabo bien, que no hay un acceso, etcétera, en que estamos fallando como institución, pues ahí podemos atenderlo. Y ahí sí sería como que algo más, porque eso es a nivel más global. Pero mientras más específico sea en cuestión de aprendizaje y demás, sería chévere que cada programa llevara a cabo su investigación, incluso en los cursos específicos. Así que gracias, Sara, por esa observación. Bueno, viendo entonces, hay dos tipos de investigación y ya con esto vamos acabando, ya nos quedan 10 minutitos, así que en la investigación práctica, viéndolo en contexto educativo, bien, después vemos cómo lo podíamos trasladar a esta parte de la investigación en contextos sociales. Cuando trabajamos una investigación en acción práctica, esta investigación en acción son problemas que se atienden dentro de la sala de clases. Y cuando estos autores lo presentan, obviamente Mills lo citan, Creswell y Gettelman, y lo citan Gay y Mills a su vez, parten de esta clasificación que ellos tienen. Por tanto, esta atención en la sala de clases, lo práctico, lo específico, lo inmediato, aquí se va a poner en las prácticas obviamente educativas del maestro y el aprendizaje de los estudiantes. Puede organizarse equipos profesionales escolares para atenderlo, como lo dije antes, y se observa el maestro como investigador principalmente. Ejemplos, métodos para enseñar, utilización de recursos diversos para enriquecer las clases, tipos de tareas y otras cosas que se pueden hacer, siempre pensando en problemas que se den dentro del contexto de aprendizaje en una asignatura. Cuando trabajamos, podría verse el acoso escolar dentro de la asignatura y que no me permita a mí como maestro seguir con lo que es el contenido de clase, y ahí entran algunos profesionales que me ayuden a trabajar con esa disciplina o comportamiento de los estudiantes en pro de, y que se pueda entonces propiciar lo que es la clase en sí. Que no siempre que veamos que sea el maestro trabajando, sino que hay otras cosas que se dan dentro de la sala de clases que pueden atenderse. Cuando eso trasciende de la sala de clases, pues vemos la investigación en acción que se ve como participativa. Incluso Mills, en su publicación, la trabajó como una investigación en acción crítica. ¿Por qué? Porque no es tanto que sea crítico en sentido negativo de que esto está grave, sino que es más bien de una crítica, digamos, de cara al pensamiento crítico, desarrollar cómo atender, qué está pasando, porque esto trasciende la sala de clases, incluso se lleva a la comunidad, o lo que ocurre en la comunidad se lleva a la sala de clases y ya, perdón, al contexto escolar, y ya aquí podríamos ver cómo la parte social podríamos meterla dentro del contexto educativo. Así que aquí sí se promueve la colaboración equiparada para que cada profesional pueda atender las situaciones que se dan en ese contexto escolar. Vamos a buscar cambios para el mejoramiento para la vida, porque esto, como les dije, trasciende la sala de clases y trasciende a su vez lo que es el contexto escolar y se lleva a la comunidad. El investigador está como independiente en el sentido de que ya la investigación ya no es en su sala de clases, y por tanto, si yo quiero hacer algo en mi escuela y demás, pues yo dirijo ya el proceso y voy a buscar
otras posibles soluciones más allá de su práctica educativa. Y por eso se ve como independiente de la sala de clases, porque ya no está dentro de ella. Ejemplos, ausentismo de los estudiantes. Pues sí, eso no se da para una sala de clases sola, eso se da a nivel escolar. Hay un ausentismo, los estudiantes no vienen a clase, hay violencia escolar, hay dificultades en el entorno social del estudiante y por lo tanto se traslada también a la escuela. Y las diferencias cognitivas de algunos estudiantes también se llevan fuera del proceso y hacen que el contexto escolar completo se vea afectado. Hay muchas cosas que se pueden trabajar, incluso aquí la parte social entra a lo que es el contexto escolar. Y eso es lo relevante de cómo la parte social, pues ya la podemos ver inmersa en este contexto, digamos, educativo. Piensa en una escuela, piensa en una organización educativa más amplia, como un contexto universitario o como alguna organización también de corte privado, que se puede trasladar, no simplemente sea una escuela. Bueno, vamos a las razones rapiditos para utilizar la investigación en acción. Precisamente, dice aquí que es persuasiva y se realiza con autoridad porque los maestros demuestran desde sus acciones cómo se puede mejorar la educación. Es relevante porque se tratan asuntos de forma parte de la experiencia del maestro en sus escenarios y por tanto es aplicable a otros contextos similares. Se propicia que los maestros accedan a hallazgos de investigaciones porque se puede, obviamente, reflexionar desde los hallazgos de otras investigaciones y los colegas de las investigaciones en acción pues pueden también seguir emulando esto. Y se reta a las dificultades de la reforma del sistema educativo. Ojalá cuando se hace una reforma educativa, cuando cada secretario de educación propone sus procesos para implementarlos en el contexto educativo, fuera a través de una investigación en acción. Porque así se evidenciaría el cambio desde la investigación misma y no simplemente porque yo tengo esta idea o porque me gusta este proceso o porque me lo traslado de otro país y demás. Y cuando esto cambia, porque esto es políticamente hablando, pues viene otro secretario de educación nuevo y cambia lo que hizo el otro sin saber si lo que el otro estaba funcionando bien y lo que yo traigo va a ser peor. Así que siempre pues reta estas dificultades de la reforma del sistema educativo porque aquí está la evidencia. Y eso es un reto para quien formula las políticas públicas. Bueno, errores comunes y con esto terminamos. La investigación cuantitativa, obviamente, en la sección de comentarios adicionales al final del cuestionario se piensa que esto es ya una investigación mixta. Pues no siempre, porque si no va a haber un análisis cualitativo riguroso para contestar a una pregunta de investigación, simplemente es un comentario más que la gente expone, pues no interesa hacerlo como una investigación con métodos mixtos. Así que no siempre eso es así. En la investigación cualitativa, ya lo dijimos la vez pasada, que se añade incluso en cuestionarios y demás para perfil más bien datos demográficos y demás, y no hay un análisis estadístico inferencial, obviamente, para contestar una pregunta de investigación, como mencioné antes, y esto no lo convierte en métodos mixtos, es una parte de la investigación más para que los lectores la puedan entender. Cuando se habla de metodología mixta, gente, ya lo dijimos que no existe la metodología mixta, usted debe hablar de investigación con métodos mixtos porque se nutre de las metodologías cuantitativa y cualitativa. A pesar de verse como una entidad propia o como una orientación investigativa nueva, como lo presentaron aquí en esta investigación, los autores, pues es una complementación de los paradigmas. No es que haya un paradigma nuevo en sentido estricto, ni que haya todo un procedimiento distinto a lo que se hace en otras investigaciones, porque lo que estamos es combinando paradigmas anteriores. Se concibe la investigación en acción como un diseño cualitativo sin más y se olvida que la acción que se implementa pues es una manipulación del medio y por tanto eso lo convierte en un proceso cuantitativo. Así que en ese caso deberíamos verla como con métodos mixtos. Y en la mayoría de las investigaciones lo hacen así. Así que por lo tanto deben ser métodos mixtos y no diseño cualitativo en sentido estricto. Con esto ya terminamos. Estas son las referencias